Buenas tardes. Bueno, el pastor iba a compartir hoy con nosotros, pero hemos estado en un ritmo de intensidad muy fuerte y se enfermó un poco, pero bueno, esperemos que pronto esté bien. Vamos a orar, como dijo Herbert, gracias. Necesitamos orar para recibir la palabra y tengo mucha esperanza que hoy, como dice la Escritura, que tiene el poder la palabra de dividir nuestro espíritu de nuestra alma y que eso suceda con nosotros, que estemos dispuestos a recibirla. Y a veces recibirla es como, bueno, yo pensé que lo que estaba haciendo estaba bien y sin embargo la palabra de Dios dice otra cosa. Eso es dejarte traspasar por la palabra. Entonces vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias porque podemos tener la libertad de reunirnos libremente en este lugar y escuchar la palabra, Señor, y yo pido tu bendición sobre cada corazón, sobre lo que se va a exponer aquí. Pido que abras nuestros corazones para entenderla, para escucharla, Señor, y que lleve un fruto. Este día muy en particular pido que abras el espíritu y que dé un fruto al 100%, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no toma su asiento? Voy a continuar con la enseñanza de hace 15 días, porque quiero que nos pueda entender al pastor y a mí por qué entendimos y todas las implicaciones que tiene educación en nuestras vidas. Educación no es algo que está ajeno o separado, sino es parte de la educación cristiana, es parte de formar la imagen de Dios adentro de nosotros. Entonces les compartía, no sé ni siquiera cómo resumirlo, lo voy a tratar de resumir lo de hace 15 días. Estábamos preparándonos para el evento de Conecta, cuando en mi devocional me toca los pasajes de cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Y siempre hemos leído, ¿verdad?, acerca de los 10 mandamientos, pero fue muy impactante para mí cuando me di cuenta que los 10 mandamientos Dios los había escrito en 2 tablas de piedra. Y fue bien fuerte para mí porque dije, Dios escribió. Y luego les manda a los israelitas un mandamiento de que estos mandamientos que Él les estaba dando, que era la nueva forma de vivir y de comportarse en la tierra, porque era su ley y sus mandamientos, tenían los israelitas que hablarlos, que enseñarlos a sus hijos, que escribirlos. Y ahí fue donde fue muy fuerte para mí la orden de escribir a un pueblo que estaba saliendo de 400 años de esclavitud. Y en esa época los imperios más poderosos como Babilonia y Egipto, ellos usaban una escritura muy compleja. Para todos los que se acuerden, cuando nos enseñaron, eran los jeroglíficos, pero era un sistema sumamente complejo y los únicos que podían aprenderlo eran los de la casta sacerdotal de todas estas imperios tan poderosos. Y sin embargo, cuando vi esto, mi marido hizo todo un estudio y bueno, estamos pendientes para que él venga y nos explique de cómo empezó a ver y a buscar cómo los israelitas habían inventado un alfabeto que era muy sencillo, de tal manera que todos los esclavos podían leer y escribir. Mientras todo lo demás era muy complejo, ellos armaron este alfabeto. Entonces lo más impresionante fue
al darles Dios la palabra y al decirles yo soy Jehová, ahorita vieron el nombre de Yahweh que les explicaba yo la vez pasada, que nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios porque es un nombre muy santo. En el hebreo no tienen vocales, nadie sabe cómo se pronuncia. Todos los traductores de la Biblia, para poder decir el nombre de Dios, le agregaron vocales, por eso es Yahweh o Jehová. Pero no, ese no es el nombre de Dios. Es tan santo que difícilmente hasta ahorita nadie sabe cómo se pronuncia. Es como una pronunciación de un aliento. Pero lo más extraordinario era que Dios les estaba diciendo a un pueblo de esclavos que escribiera. ¿Por qué la escritura? ¿Por qué la lectura? Porque ellos todos leyeron los mandamientos. Porque el ser humano, Dios nos diseñó, como les dije, a la imagen y semejanza de Dios, y nos dio un don que es el más extraordinario don que tenemos los seres humanos, que es el don de la comunicación. Es indispensable, o sea, que un ser humano aprenda a leer bien, a escribir bien. Cuando tú escribes es como la parte más completa ya de lo que es tu comunicación. Tristemente en nuestro país, hace bastante tiempo nos dividieron todo el aprendizaje normal del lenguaje. Por eso ahorita la mayoría de las universidades muy importantes dicen los jóvenes no saben escribir y no saben leer. Y sí escribimos palabras y todo, pero el entendimiento es una cosa por causa de la manera como fuimos educados, como nos enseñaron. No sé si a muchos de ustedes, si piensan en la clase de español o clase de lenguaje, ay, qué aburrido, y sin embargo es una maravilla todo el proceso. Hay un proceso desde que estamos en el vientre de cómo se enseña a leer para poder desarrollar el entendimiento. Imagínense que ahorita hay un montón de métodos que no tienen nada que ver y por eso la gente no entiende las escrituras. Eso fue lo que hablamos. Pero fue muy sorprendente que Dios le dijo, y es la manera como ellos no perdieron su identidad, de que ellos escribían la ley de Dios. Pero no solamente los 10 mandamientos, son arriba de 300 leyes las que tenía Moisés y la que les dio a los israelitas. Entonces el judío educaba a sus hijos para que pudieran entender la ley de Dios, porque la tienes que entender. Cuando tú dices yo quiero oír la voz de Dios, no la oímos como una experiencia, la escuchamos de aquí. Por esa razón tan importante para nosotros ahorita el Selah, el hecho de que estemos leyéndolo y aunque a veces no lo entendamos, ¿verdad? Que hay algunas personas le pidieron al pastor que grabara algunas cosas que estaban difíciles de entender, y luego el hecho de que podamos escribirla es uno de los ejercicios más increíbles que hay. Tenemos aquí una visita que luego quiero pasarlos, pero en Estados Unidos ella se educó una parte de su tiempo en Estados Unidos, y en las escuelas en Estados Unidos todos los días tenían que escribir. Tienen un diario, pudiéramos decir un diario, y todos los estudiantes necesitan escribir. Y aquí pues es una cosa de la que tenemos por ahí un hueco, pero estamos tratando de llenarlo en una manera muy fuerte. Queremos que los maestros entiendan a fondo qué es el lenguaje, porque de veras es impresionante la ignorancia sobre todo el proceso del lenguaje, y por eso nos guiamos nosotros, no tanto por la inteligencia o por el conocimiento, la sabiduría, y eso es algo que Dios quiere que tú y yo tengamos, sabiduría y entendimiento, no nada más emociones o sentimientos. Tenemos que tener entendimiento, y hay ejemplos en la escritura, que ese es el que quiero ver hoy. Uno también lees muchas veces la escritura y de pronto Dios te la abre, y quiero hablar hay muchos ejemplos en la escritura de jóvenes, y qué bueno que están aquí varios de los jóvenes o papás que tengan jóvenes, porque hay muchos modelos en la escritura de gente que fue muy sobresaliente porque precisamente fue educada de la manera correcta. Y quiero hablar y quiero que nos saquemos
la idea, como siempre lo hemos escuchado como la historieta infantil. Quisiera que viéramos algunas cosas de Daniel. Todos lo recordamos como el Daniel en el foso de los leones, pero yo quiero que pongamos atención a 4 versículos muy importantes en la vida de Daniel. La vida de Daniel se desarrolla en la peor época de Israel. Fue cuando, por un juicio de Dios, el pueblo de Israel fue llevado en cautiverio a Babilonia. Babilonia era uno de los imperios más poderosos, más perversos que había. Muchísima hechicería, muchísimos dioses, pero era un imperio muy poderoso. Y el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. En el versículo 3 dice: dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y quiero que lo tome, que si lo puede subrayar o escribir. Enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y para que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Muy interesante las características que el rey pidió. Él sabía que el pueblo de Israel era un pueblo muy especial, muy diferente. Entonces él dijo: escógeme muchachos que puedan venir a palacio, que estén junto a mí. Se cree que tenían entre 13 y 15 años aproximadamente estos jóvenes, pero miren ya a los 15 años ya todas las características que tenían: sin tacha alguna, de buen parecer, enseñados. Y quiero que todos los jovencitos puedan subrayar o escribir: enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Y les señaló la ración para cada día, la provisión de la comida del rey, 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Ya saben todos la historia. Fueron escogidos Daniel y sus 3 amigos. El rey dijo: van a estar por 3 años comiendo la comida del rey y el vino del rey. Pero era sabido que el rey no comía si toda la comida y el vino era primero ofrecida a los ídolos. Entonces inmediatamente Daniel dijo: nosotros no vamos a comer de la comida del rey. Y le piden al jefe de los eunucos que, para los que no saben, todos los que venían y que estaban cerca del rey, había un grupo de eunucos, hombres que eran castrados, y todos los que entraban ahí, como estos jóvenes, también fueron castrados. Y ellos le pidieron, en el 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dios le da gracia, les permiten comer las comidas que ellos quieren, y al cabo de 3 años son llamados a venir al rey. Una cosa muy interesante que le pide al final, por eso quiero que entendamos una cosa que les pide: que estos muchachos les enseñen las letras, o sea, el lenguaje de los caldeos. No le dijo las costumbres, no les dijo vayan y que aprendan de la comida, que aprendan de las costumbres. Les dijo el lenguaje, las letras y el lenguaje de los caldeos, porque el lenguaje es una de las cosas más poderosas que nosotros tenemos, pero que también nos pueden dar una identidad. En el versículo 1:17 quiero que vea el impacto o la importancia de esto. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias,
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Yo quiero que vea, o sea, no es invento de nosotros, yo quiero que vea la importancia que tiene letras y ciencias. La ciencia, ya todos lo sabemos, Juan Comenio decía, es todo lo que se adquiere de mirar el universo. Son conocimientos que se pueden comprobar, cosas que suceden que se pueden comprobar, pero que sirven para mejorar el mundo en que vivimos. Pero Dios les dio inteligencia en las letras. En el 1:19 dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así pues estuvieron delante del rey. Dice en el 1:20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. A estos jovencitos. Pero lo que me impactó no fue su sabiduría e inteligencia. Dice que el rey les consultó. O sea, el rey consultó a estos jovencitos, eran sus consejeros, a causa de la inteligencia y la sabiduría que tenían. Y así es como el judío, eso es la visión que el pueblo de Israel tiene acerca de sus hijos, de sus niños. Ellos no tienen, como nosotros pensamos, no, sabiduría e inteligencia, pues esa que te venga ya como cuando tengas 20 años. O sea, no, es desde pequeños, porque lo que te hace sabio es la ley de Dios. Y tú dices, ¿cómo? La ley de Dios es algo tan diferente. No, dice la Escritura que en Jesús están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la inteligencia. Quiero decirles lo que eso se los mencioné la vez pasada. Dice, Josefo, el historiador judío, dijo, si se le pregunta a cualquier individuo de nuestra nación acerca de nuestras leyes, acerca de las 300 y tantas leyes del pueblo de Israel, dice, las repetirá. A cualquier individuo, si se le pregunta, dice, él las repetirá con la misma facilidad que su propio nombre. El resultado de educar a todos en nuestras leyes desde el primer uso de la inteligencia es que estas leyes han quedado grabadas, por así decirlo, en nuestro corazón. Si se le pregunta a cualquier individuo de nuestra nación, jóvenes y niños, acerca de las leyes, dice, las repetirá como su propio nombre. Hemos hablado de la importancia de nosotros volver a leer los 10 mandamientos, porque yo no sé dónde se nos desconectó un poquito y no, ahorita la justicia o la relación con Dios no viene de cumplir los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos no fueron quitados. Jesús vino y los cumplió, y ahora Jesús vino y estableció sus mandamientos, que no solamente fueron estos, sino que los elevó a otro lugar. Y vimos la semana pasada todos los versículos del rey David, de muchos pasajes, y como nos decía el pastor hace unas 6 semanas, dice, sí estamos encantados con las promesas de Dios, pero no con los mandamientos de Dios. Y es impresionante todas las declaraciones del rey David acerca de los mandamientos de Dios. Me deleito en tus mandamientos más que de toda riqueza, porque tus mandamientos han sido mi deleite. Y nosotros a veces no sabemos cuáles son los mandamientos de Dios. Pero el pueblo de Israel falló con los mandamientos y vino la promesa de un nuevo pacto, porque Dios ama a su pueblo, Dios quiere un pueblo cerca de Él. Y aunque el antiguo pacto Jesús lo cumplió para que nosotros recibiésemos todas las promesas de bendición del antiguo pacto, pero ahora hay un pacto nuevo en Cristo Jesús, y Él dijo que sus leyes, el nuevo pacto, era que Él las iba a escribir en nuestro corazón.
las iba a grabar en nuestra mente. Es un pacto, esto es un pacto increíble, pero ¿cómo lo iba a hacer? Si tú decides seguir a Jesús, lo que Él hace, el Espíritu Santo, es que graba todos sus mandamientos adentro de nosotros. Jesús es la palabra. Dios no cambió su manera de comunicarse con nosotros. En el Antiguo Testamento fueron las leyes escritas. En el Nuevo Pacto es Jesús, que es la palabra. O sea, sigue siendo la palabra. Yo quiero que diga junto conmigo: Dios habla por medio de la palabra. Dios, o sea, nosotros seguimos, nosotros no tenemos una imagen de Jesús, y para mí esto es tan importante porque muchos de los que venimos de diferentes religiones, ¿no? Aún a veces hasta en las evangélicas tenemos imágenes de Jesús que no se nos es permitido. Entonces, cuando pensamos en Jesús, pensamos en esta imagen. No, Jesús es la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Tú tienes que saber qué es, o sea, cuáles son todos los mandamientos. Y Jesús, quiero enseñarles el versículo de Mateo 28:20. Cuando ya Jesús estaba dando sus últimas órdenes, dijo: enseñándoles que guarden todas las cosas que les he ¿qué? Mandado. Ok, todos bien fuerte esta parte. Todas las cosas que les he mandado. O sea, Jesús dio mandamientos muy específicos y a veces muy altos, que solamente por el Espíritu Santo, si estamos determinados nosotros a conocer al Señor, el Espíritu Santo es el que nos va a dar la posibilidad de cumplirlos. Les mencionaba yo uno, y quiero aquí, porque muchos de estos mandamientos no están tan definidos como los 10 mandamientos, pero los mandamientos de Jesús están en los 3 años que Él caminó en la tierra, y que a través de una y otra cosa les enseñaba a los discípulos los mandamientos. Nos enseñó sobre los talentos, enseñó sobre el trabajo. El trabajo no es una cosa separada. Nada más que aquí quiero que tu mente se abra bien fuerte, porque todos tenemos una idea de lo que trabajo es. Y trabajo no es que estás gastando tu vida en mucha actividad. Jesús habló de esto como el que produce. Por eso habló de los talentos. Él dijo: el Padre a cada uno escogió, a uno le dio 10 talentos, a otro 5, a otro 1, y vino al final, ¿verdad? Y dice: a ver, ¿qué hiciste con el talento que te di? La parte como de aprendizaje, de educación, es totalmente importante e indispensable como tu manera de trabajar. Y a veces pensamos que somos muy trabajadores, pero quiero esa palabrita, y sobre todo por los jóvenes, porque dice enseñados. Para tú saber trabajar, tú tienes que tener un espíritu que se te enseña. Porque todos medimos nuestro trabajo con respecto a nosotros mismos. Pues yo soy muy bueno en esto. Y sin embargo, cuando tú ves lo que Jesús estaba queriendo de tu vida y la mía acerca del trabajo, es una cosa muy diferente. En Efesios, te lo voy a decir, ¿listo? Para que de aquí tú me vas a decir si esta es tu manera de trabajar. En Efesios 4:28. Está en la pantalla, si lo quieren decir en voz alta junto conmigo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar porque quiero más, no tengo, y piense y piense y piense. O hay un impulso de necesidad, o hay un impulso de avaricia. Quiero más, es que me quiero sentir bien, es que quiero lo que tiene fulanito, quiero lo que tenga. Y a veces ya nada más trabajamos lo suficiente, o nos mantenemos quejándonos, ¿y por qué voy a hacer esto? ¿Y por qué los otros hacen sí y yo no? Muy pervertido la cuestión
a como lo es la Escritura, porque necesitamos realmente ser sabios, entendidos, ser gente que se sigue y se sigue educando, porque Dios nos dio una inteligencia extraordinaria a todo ser humano. Por eso educamos, por eso estamos educando a muchos de esos niños en Vida con Futuro que estaban en la calle. Yo me acuerdo cuando llegaron Laura González y Rebeca Chávez, que daban el alcance en el río, y llegaron y dijeron: los niños no saben leer, nos das chance, nos pidieron permiso al pastor y a mí, nos dan chance de enseñar, darles unos tutoriales. Sí, pero dijeron: no, es que no es suficiente con los tutoriales. Y entonces se abrió Vida con Futuro, Vida Abundante, Entre Todo Vida Abundante. Para los que son más o menos nuevos, Entre Todo Vida Abundante, levantamos todo lo que es el primer edificio, porque una persona sin una mente, y todos podemos aprender en la edad que tú tengas, y quería, nada más que no lo traigo aquí, sacamos todos han oído hablar de Martín Lutero, que fue el reformador, que fue el que descubrió, ¿verdad?, que la justificación no era por obras, sino por la fe. Y entonces él se da cuenta, fíjese lo que hizo este reformador, él se da cuenta que todos los obreros a los que él les habló y que creyeron en Cristo no sabían leer, no sabían trabajar. Y él escribió un montón de libros sobre agricultura, porque les enseñó. Él dijo: todos los cristianos tienen que mejorar su vida, pero todos tienen que venir a aprender a leer todos los días, 2 horas diarias. Dijo: tienen que venir todos, grandes y pequeños, tienen que venir a leer y a escribir. Si tuviéramos la oportunidad, me saltó mi corazón, yo creo que todos deberíamos de tomar un curso sobre lectura y comprensión. No por nosotros, porque estamos perdiendo lo mejor de la Escritura. Y les enseñó un montón de cosas, y mejoraron la vida de esta parte donde él estaba. Y después contagió a muchos de los reformadores. Pero un verdadero pastor reformador, eso es lo que hace. De hecho, eso es lo que hace la congregación: educa, ¿verdad? Digo, a lo mejor no usamos esa palabra, pero usted llegó y de pronto: así no se trata a mis hijos, los voy a tratar diferente, ¿Cómo manejo mis finanzas? Las debo de hacer de otra manera. O sea, todo el tiempo estamos educando, y usted tiene que abrazarlo. Usted tiene que decir: es que yo sí quiero salir de donde estoy, porque yo quiero aprender. Entonces, esta manera de trabajar es muy importante, porque nosotros, de veras, para mí, cuando yo veo el desperdicio a veces de una persona, cómo trabaja, o pensando que trabaja mucho y que no estamos produciendo, y que podemos cambiar cualquier región de cualquier rinconcito de la tierra si nosotros sabemos trabajar. Y yo quiero, platicando, unos amigos que están aquí con nosotros, yo quiero que oigan su testimonio, porque yo creo que ellos ni sabían de lo que nosotros estábamos enseñando, pero nos platicaron su historia. Fueron 2 horas de camino de Chihuahua para acá para contarnos su historia sobre su vida de trabajo, y me encantaría que los escucharan. Si pueden pasar, Josué y Dianey, del estado de, ¿de dónde son? No sabemos, son de México. Sí, de todos lados, un poquito. De todos lados. Bueno, primero tú, y luego después le digo a Josué. Quiero que nos platiques de cuando tenías 19 años. Pues antes que nada, muchas gracias, pastora, por estar aquí. La verdad es que estoy delante de ustedes con mucha humildad, pero muy agradecida, porque ahorita lo que estábamos escuchando, nuestros papás realmente se enfocaron y fueron muy intencionales en enseñarnos la palabra de Dios, en enseñarnos a caminar en esto, y somos un resultado de eso. Y para no darles el cuento largo, realmente han sido 10 años de todas estas aventuras y locura,
Pero todo empezó, yo vivía en Cancún con mis papás y mi papá fundó una empresa cuando yo estaba chiquita en hotelería y él me decía, es que yo quiero que tú seas parte de la empresa y ven y quédate aquí conmigo. Y yo le decía, es que yo no sé nada, yo no te puedo ayudar en nada porque no tengo experiencia. Y tuve mi etapa, ¿verdad? Y yo le decía, es que esa es tu empresa, no es la mía, yo quiero mis propios sueños. Entonces, pues me fui a vivir a Monterrey, de Cancún, me fui a Monterrey sin conocer a nadie. Y ahí hay una historia que ya conocí a Josué y es una historia lateral que igual y luego les platicamos. Pero entré a trabajar a los 19 años en una empresa, no sé si la conozcan, se llama Johnson Controls, es una empresa global. Y yo venía con toda la experiencia de la iglesia, de servir, de entregarme, de no buscar nada a cambio. Y Dios puso en mi camino una mujer fuerte, valiente, una mujer de Dios. Y bien chistoso, era una mujer de Chihuahua. Bueno, dile como me lo dijiste a mí ayer. Era una fiera. Una fiera. Justo de Juárez, una mujerona, hecha y derecha. Entonces, pues yo venía muy inocente, yo venía con muchas ganas de aprender y de crecer y ella me decía llaverito, me agarró de su llaverito, y no me soltó, literalmente no me soltó y me sacó de zonas de confort muy fuertes, me llevó a un nivel que yo no sabía que podía llegar y todo fue con muchísimo trabajo, con palabras duras, con trabajo duro. Alguna de las frases que me decía desde muy chiquita era, yo te estoy pagando para que aprendas. Yo estoy pagando tus errores, aquí no estamos para jugar. Me acuerdo que me decía, yo ni siquiera estaba graduada, yo apenas estaba empezando mi carrera, pero yo quería trabajar. Y me decía, ponte pilas, porque atrás de ti hay otras 20 con mucho más experiencia que tú. Entonces, ponte pilas. Nomás para contarles, entraste como recepcionista ahí. Entré como recepción. Realmente yo quería hacer prácticas, pero acababa de entrar y no había un puesto como tal. Y me puso a prueba, ya después nos hicimos amigas y me platicó las intenciones de muchas cosas que yo no entendía. Pero me puso a prueba y me dijo, mira, tengo una posición de recepción que está en una planta que tenemos hasta el aeropuerto y realmente es una posición de tiempo completo, mensualmente esa posición es alrededor de 10,000 pesos, pero como yo estaba estudiando me dio tiempo. Y mensualmente, después de impuestos, yo ganaba como 3,000 pesos mensual, estudiando y todo. Entonces, pues no me alcanzaba. Yo vivía en el sur de Monterrey, mi escuela estaba en el centro y mi trabajo estaba hasta el norte. Entonces, pues se imaginarán todo lo de gasolina. Realmente, ahí mi nómina se iba en gasolina y yo todavía ponía un poquito más. Pero justo todo lo que aprendí en la iglesia fue humildad. Aquí vengo a aprender. Vengo a morir a mi ego, porque mi ego me decía, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué te están humillando? ¿Por qué estás batallando tanto? Pero yo lo que tenía fe era, estoy aprendiendo y algo va a pasar. Y lo que no sabíamos era que era una etapa que Dios quería que viviéramos. Dios la puso en mi camino, Dios me metió a esa empresa por algo, porque después de 3 años de trabajar con ella y de casarnos, sí, es que me contó toda la historia, yo vine maravillada en 2 horas de camino, de cómo te sacó de recepción después la hacía llorar, de cómo literalmente salía llorando porque la quería quebrar. Era su meta en la vida. Sí, realmente ella tenía la intención de quebrar cualquier ego, inocencia, falta de experiencia que yo tenía y me enseñó de la manera en la que es la vida. Y ella me llegó a decir, es que la vida no es fácil y nadie va a ser lindo contigo, Dianelita, me decía Dianelita, nadie va a ser así linda contigo, entonces yo te tengo que formar. Y me dijo, justamente entré en recepción y me dijo, consigue tu repuesto y ya te vienes conmigo a trabajar en otras cosas. Entonces, de un día a otro conseguí mi repuesto para salir de recepción y ahí empezó el camino con ella, me agarró, les digo lo de la película. Es que ese es el mejor ejemplo. Hay una película que se llama El Diablo Viste a la Moda, ¿la han visto? Ubican a Miranda Priestley, la jefa, y al asistente Emily. Ella era Miranda y yo era Emily, entonces se lo imaginarán cómo era. No, síguele platicando de cómo tenías que andar detrás de ella, todo lo que hacías como su asistente.
Y entonces yo no sabía la posición que ella tenía. Ella era gerente a nivel Latinoamérica de recursos humanos en un corporativo global. Entonces tenía demasiada experiencia. Ella ya llevaba como 15 años trabajando en esa empresa y era muy, muy buena. Y me metí a sus juntas con gerentes, directores, de repente ya vicepresidentes, juntas globales para que yo le traduciera. Y hubo momentos que yo le hice su trabajo porque ella, su meta, me decía, es que yo te quiero escoger porque yo en algún momento me voy a casar, me voy a ir y yo quiero que te quedes con mi puesto. Y yo a mis 20 años, y yo, ¿cómo crees? Yo en pánico, ¿no? Y hubo unas veces donde yo tenía mis listas de actividades y ella todavía me delegaba sus actividades y todavía me estaba capacitando para aprender otros puestos. Hubo momentos que yo llegaba llorando, ¿verdad? Y yo, ¿qué es esto? Ya no puedo con mi vida, no como, se me cae el pelo, estoy en crisis. Y ella como que se dio cuenta y me sienta un día en su oficina y me dice, ¿estás bien, mensa? Y yo, ¿por qué? Me estoy esforzando mucho. Y me dice, es que no te das cuenta todo las oportunidades que te estoy dando y que te estoy capacitando y que quiero que seas la mejor versión de ti y que seas mejor que yo. Entonces, pues ese fue un aprendizaje muy rudo, pero que le agradezco de todo corazón. Me enseñó cosas muy básicas, muy básicas, a hablar en público. Yo tenía pánico de agarrar el micrófono y son cosas que me enseñó a la fuerza. Y a mandar un correo, a redactar, a hacer bien un formato, a hacer capacitaciones, contratar gente, correr gente, todo tipo de cosas. La verdad es que fue una escuela muy, muy padre. ¿A qué edad fue cuando tú saliste de ahí? Yo entré a los 19 y a los 22 años les platiqué que mi papá fundó una empresa. Él estaba en Cancún y me marca mi mamá un día a las 7 de la mañana que yo iba camino a la empresa y me dice, tu papá acaba de entrar al hospital. Yo soy hija única, entonces hija de papi, yo lo amaba con mi corazón. Y me dice, acaba de entrar al hospital, le dio un ataque al corazón. Yo en ese momento agarré un vuelo a Cancún y dije, no sé qué va a pasar, pero yo tengo que estar ahí. Entonces, pues así fue, llegué a Cancún. Josué estaba ahorita él era gerente a nivel nacional y estaba viajando mucho. Entonces, pues ya llego a Cancún y tomamos la decisión de, pues pase lo que pase, vamos a quedarnos y vamos a seguir con pues, el legado de mi papá, ¿no? Si se sana o no, aquí vamos a quedarnos. Y renuncié por teléfono. Me platicaste que ibas a Nueva York al puesto, ¿no? A recibir el puesto. En todo este crecimiento con ella, antes de que pasara lo de mi papá, pues hubo muchas oportunidades. A los primeros meses que trabajé con ella me mandó a Chicago a organizar un evento de un área de ahí de la empresa que estaba. Y antes de que pasara lo de mi papá, en Milwaukee iba a haber como un evento muy padre y se estaban abriendo como muchas oportunidades y puestos nuevos y ahí es donde iba a entrar y ya me iban a dar una coordinación a mis 22 años. Entonces iba a ser una vida completamente diferente, pero Dios tenía un plan muy marcado para nosotros. Para los papás que tienen hijos es bien importante enseñarlos a trabajar. Y cualquier persona tiene la oportunidad de aprender, porque es lo que más me encantaba de todo lo que me estaba contando, era todo el aprendizaje que estaba teniendo. Y eso es lo que es educación. Educación es aprender a aprender. Bueno, y ahora Josué. Me encantó también la historia de Josué. Bien, mi nombre es Josué, mucho gusto. Pues mis papás son pastores en la ciudad de Monterrey y yo crecí en la iglesia. A diferencia de Dianel, yo crecí en la iglesia e igual con las enseñanzas, con todo esto domingo a domingo. Y me ofrecen, ya para universidad, me ofrecen una beca en Monterrey para jugar fútbol americano. Y era un ritmo bastante duro. Imagínate despertarte 4:30 de la mañana para tu primer entrenamiento, que dura 2 horas y media, y 4:30 de la tarde. Todos los días, todo el año. Entonces, era un ritmo bastante duro, bastante fuerte, que igual como dice Dianel, no sabíamos que al final Dios tenía un plan. Entonces, nos conocemos ya ahí en un congreso. Nos vamos, pasa esto de su papá fallece. Perdón, ¿dónde trabajabas? Yo trabajaba
en Monterrey. Primero trabajé para un corporativo en las Torres Moradas, no sé si llegan a Monterrey, ven unas torres moradas gigantes, una constructora, trabajé ahí de auditoría interna. Mi papá fue muy intencional en decirme, yo siempre quise ser pastor, toda mi vida quise ser pastor. Pero mi papá me dijo, también Dios quiere, pero me dijo, una cosa es tu deseo y otra cosa es lo que tienes que hacer. Entonces deja que Dios una ese camino y cuando sea el momento lo vas a hacer. Por lo pronto, ponte a trabajar. Así me dijo. Entonces entré a trabajar ahí. Me acuerdo que al entrar a trabajar ahí era tan intenso porque todavía no me graduaba y tenía que, en mi horario de comida iba a hacer mi servicio social y regresaba en las tardes para poder cumplir el horario y luego de ahí a la escuela en la noche. Me acuerdo que bajé como 15 kilos. Fue un año bastante fuerte, pero al final Dios tenía un plan. Porque es fácil que podamos salir corriendo de las situaciones estresantes, de las situaciones fuertes, pero al final no nos damos cuenta que Dios tiene un plan, ¿vale? Entonces, bueno, estábamos trabajando por ahí en Monterrey, después de ahí me ofrecen un trabajo en una gerencia nacional en un banco en toda la zona norte del país. A mis 27 años ya tenía una gerencia, ganábamos un montonal de dinero, nos estaba yendo súper bien en Monterrey. De repente, Dios nos manda un aviso por ahí, un pensamiento, se lo digo a mi esposa, le digo, oye, como que me llegó un pensamiento de que si nos vamos a Cancún. 2 semanas después es la noticia de su papá, nos vamos a Cancún, pues él seguía en el hospital, vamos a orar, a interceder, a que Dios nos quiera regalar un milagro, porque de él depende si sucede o no. Entonces vamos y oramos y estuvimos y tuvimos una plática que quedó pues nos quedamos, vamos a dejar todos esos, porque hay veces que se generan personajes, ¿no? Vamos a dejar todo eso en Monterrey, todo lo que pudimos haber creado, haber conseguido, construido. Teníamos nuestro departamento, nuestro carro del año y fue, pues véndelo. Y vamos a una nueva etapa a administrar. Tú dices, oye, pues está bien, van a llegar a administrar una empresa. Yo soy contador. Pero al ver la empresa y ver los números y decir, no manches, esto no está nada bien, se debía un montón de dinero, se pidió un préstamo su papá pidió un préstamo para un proyecto grande, pero se tuvo que usar ese dinero para el hospital, fue un montón de dinero que se pagó. O sea, llegar y ver eso y decir, wow, ¿sabes qué? Pues vamos a darle, así. O sea, no había de otra más que darle. No sé, los varones eran 25 empleados. Los varones en cierto punto me van a comprender que hay veces que tú ves por el bien de tu familia, ¿sale? Tú dices, oye, ¿sabes qué? Hay ciertos límites que yo debo de poner en materia económica, etcétera, etcétera. Pues ahí aquí no hay límites, aquí hay que darle, hay que conseguir, hay que salir adelante, hay que pagar las deudas que tenía en ese momento su papá. Y fueron 5 años de un trabajo intenso, de un trabajo duro, un trabajo estresante, porque habían horarios de 12 horas, 14 horas de trabajo diario, de lunes a domingo. Nomás porque sí quiero que les cuentes lo que pasó. ¿Era una empresa de qué y cómo te metiste tú a trabajar? Okay. Era una empresa de fabricaciones de acero inoxidable y cromo. Haz de cuenta que estos nosotros como que los pudiéramos hacer. Para hotelería hacíamos asadores, hacíamos cocinas industriales, lo que el chef se imaginara, eso lo hacíamos. Una vez nos pidieron un asador con hielera, imagínense. Un asador que tenga una hielera, pues a que funcione, y una rueda de la fortuna gigante para que se viera ahí el show con luces y todo. Les recuerdo, yo soy contador, mi esposa estudió organización de eventos. Entonces llegamos así a Cancún. Ella le digo, ¿sabes qué? Tú toma todo el tema administrativo, yo agarré el tema de producción, pero yo no sabía nada de ingeniería ni de química, no, por eso, por algo no me metí por ahí, pero igual Dios tenía un plan. Entonces le comentaba yo a los jóvenes que hay veces que hay que pagar el precio,
Hay veces que el ticket es pagar el precio, es hacerlo y no correr, porque es lo más rápido que podemos hacer. Salirnos de ahí y decir, no, pues esto para mí no va. Pero bueno, nos cae, recuerdo ¿Qué hiciste para meterte? ¿Qué hacías para poder conocer la empresa? Mi primer día de trabajo fue dije, bueno, pues ya bien animado, ¿no? Con mi uniforme nuevo. ¿Qué plan? ¿Qué vamos a hacer? Me avientan las llaves de la camioneta de su papá y el teléfono. Nadie sabe. No sabíamos ni contraseñas, no sabíamos nada. Adelante a aprender, me bajaba con los maestros a trabajar con el disco de corte, con los PTRs. Yo no sabía ni qué era una lámina, ni cuánto calibre era, nada. Pero en sí era eso, era pagar el precio. Había que estar ahí, había que permanecer. Fue el consejo que me dio mi papá, permanecer. Y bueno, fueron 5 años de bastante trabajo intenso. Para no hacerles el cuento largo, a mi esposa se le dejó de caer el cabello. No es cierto. Me corrió 20 veces. Yo renuncié como 10, pero al final, pues al otro día ya estaba recontratado. Era mágico. En la noche ya no quiero nada, y al otro día, bueno, pues vámonos a trabajar en el nombre de Jesús, a que sucedan los milagros. Eso sí, iglesia, si nosotros oramos por milagros, Dios los concede. Amén. Algo que les quiero regalar hoy es: siempre oren, Padre, que tus bendiciones y tus milagros me persigan y me alcancen, porque si nosotros estamos en movimiento, ayer lo aprendimos con la pastora, la fe es activa. La fe no es estática, la fe es activa, es hacer, ¿vale? Llegamos a un punto en donde triplicamos el ingreso que hizo mi suegro, se pagaron todas las deudas, la gente, había un tema de cultura muy fuerte en la empresa, muy fuerte, y sentimos de parte de Dios, bueno, nos llegó así como de parte de Dios el darles de comer. Abrimos un comedor, no funcionó porque la gente no quería comer en el comedor, pero no sabíamos que era una comida espiritual. Entonces empezamos a predicar los lunes, empezamos a platicar con ellos, la cultura cambió por completo, Dios cada vez hacía milagros más grandes, hasta que nos volvió a decir, ¿saben qué? Cambio. Qué bueno, qué padre. Era una ventana gigante, empezamos a hacer cosas pequeñas de fabricación, ya nos estaban llamando para hacer obras grandes. Oye, necesito abrir un restaurante. Nos llevaban en partes de México a construir unas tiendas para un cuate que estaba por allá. Ya eran construcciones, ya estábamos en temas fiscales de, ya saben, hay que darle la vuelta al dinero, y que el gobierno, y que hay que darle, y que al César lo que es del César, y que a Dios lo que es de Dios. Y recuerdo que era una ventana muy padre, no era una puerta, era una ventana muy bonita, de mucho dinero, pero también no sé, de algo que no daba paz, Entonces recuerdo que vimos esa ventana y fue, no, creo que por ahí no va, nos pusimos a orar juntos. Y en eso su prima la invita a Nueva Zelanda, un viaje, todo pagado. Y luego me dice, no sé, déjame lo pienso. Le digo, si no vas tú, voy yo. Y te quedas a pensarlo si quieres, pero no manches. Fueron como 20 días donde ella tuvo que desprenderse de la operación del día a día, porque en ella sentía pues ese legado de mi padre, de su mejor amigo de toda la vida, de la persona que lo formó. O sea, ella no podía desprenderse. Recuerdo yo haberle dicho unos meses antes, le dije, oye, ¿y si Dios te pide la empresa como Abraham a Isaac, se la darías? Me dice, claro que Dios no me pediría algo así. Claro que no. Bueno, o sea, yo te lo paso al costo porque te aprecio. Y pues así fue. Estábamos allá ella se fue de para allá, para Nueva Zelanda, entrega las contraseñas, entrega todo lo que ella tenía del día a día, se genera de repente una inercia donde ya no puedes salir, ya tú eres la inercia, ya no
no es algo que haces, sino es algo que te conviertes en. Entonces ella se desprende de eso y yo siento que fue un regalo para Dianel de parte de Dios, para que ella pudiera disfrutar, descansar un poco. Y regresa de viaje y me dice, entonces, ¿qué plan? Y le digo, yo te amo con todo mi corazón. Le digo, yo estoy aquí, estamos en el plan de Dios. Yo sé que este es el plan de Dios y que pagamos el precio y todo. Le digo, pero como que no soy feliz. Le digo, esto no es la alegría que en la Nueva Jerusalén habla. Esta no es la alegría de estar al día a día y conquistando y haciendo. Le digo, no sé, el predicar, el estar, digo, no sé, es muy diferente esta alegría a otra que hemos vivido en la iglesia, ¿no? A lo que nos habían enseñado desde pequeños. Desde pequeños aquí en la iglesia, pues es una alegría muy diferente. Más bien, ahí les va. La alegría que el mundo ofrece al gozo que Dios da, Así es. completamente diferente. Así es. Entonces le digo, esto no es lo que me llena, pero pues vamos a seguir orando. Ella habla con su mamá, le explica el plan y tomamos la decisión de cerrar la empresa. Así. Entonces, yo pensé que iba a tardar un año y me dice, no, la cerramos esta semana. Y, ok, vamos a empezar a orar, que Dios abra puertas y si es por ahí, pues va. Para no hacerles el cuento largo, nuestra competencia está rentando nuestra empresa con nuestros empleados. Todo está de maravilla, nosotros vivimos de ingresos pasivos y hace una semana estábamos en Guanajuato en un evento y de repente una pastora nos invitó así de la nada y ahorita estamos en Chihuahua. Y hay algo con lo que me gustaría cerrar en 2 de Corintios 6, se los voy a encargar de tarea. 2 de Corintios 6, está Pablo trabajando un montón y le dice a la iglesia de Corintio, le dice, he pasado ayunos, trabajo, hambres. Y hay una parte muy fuerte que dice, como teniendo nada. Conteniéndolo todo, pero sin tener nada. Adelante, pastora. No, estoy diciéndotela. Usted se lo sabe mejor que yo. Dice como teniéndolo todo, pero sin tener nada. Ajá. Sí, o sea, dice sin tener nada, pero poseyéndolo todo. Ese fue haz de cuenta que a los 3 días que decidimos eso sale en mi devocional. ¿Alguien hace devocional todos los días? Dios habla. Eso sale en mi devocional. Para mí fue algo increíble. ¿Y sabe qué fue lo más increíble que Pablo marca ahí? Dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Entonces, Dios tenía un plan, pero había que pagar un precio. De igual manera, si a José le hubieran dicho que iba a sufrir todo eso, ¿usted cree que a José le hubiera encantado vivir esclavo y todo eso? No. Wow. La cosa más padre de toda la historia que me contaron, 2 horas, me encantó. Cuando Dios llama, Dios no llama a gente floja, Dios llama a gente trabajadora. Así eran los discípulos, rudos en las redes, pero que sabían trabajar. Si a mí me pidieran, ¿cuál es su sueño antes de terminar? Yo quisiera tener una escuela para enseñar a trabajar bien, porque creemos que sabemos trabajar, pero a veces no hemos sido enseñados. Esta cosa de que alguien te enseñe, no, es que yo sí sé, es que, porque estudié, yo creo que ya sí sé y nadie me tiene que decir nada. Y dejarte enseñar es muy importante. Entonces, esta cuestión de tu inteligencia, muchas gracias, muchachos. Otra cosa de trabajo, para que nos quede clarito qué es trabajar. Cuando trabajas, produces. O sea, y se ve el fruto de tu trabajo. Pues yo crecí en una casa que me enseñaron a trabajar a mí y a mis hermanos desde los 6 años y nos enseñaron a trabajar pensando en las demás personas, siempre era para servir a los demás. Y eso es lo que dice Efesios. O sea,
para que con tus manos tengas que compartir con el que tiene necesidad. O sea, esto es una revolución, esta es la revolución en donde está Dios. Entonces, tu trabajo es sumamente importante donde estés, no es el trabajo que el mundo nos ha marcado. Si el trabajo es una cosa sumamente digna, si barres, si cuidas, si eres alguien que está cuidando, si estás en mantenimiento, si estás en una gerencia, donde quiera que esté, todo trabajo es sumamente importante y siempre necesitas estar estudiando algo. O sea, tú tienes que tener la satisfacción. Ahorita que a veces con las redes sociales perdemos tanto tiempo en los trabajos, eso es robar. Si tú te llevas tu celular y ahí estás no trabajando o chateando con gente que no es tu trabajo, o sea, todo esto es robar. Y cuando tú dices, no, lo que soy y con mi capacidad, y en lugar de estar renegando de un montón de cosas, yo quiero ser enseñado a trabajar y producir. Si realmente, porque es la ley, que es el mandamiento que Jesús puso, si tú realmente estás trabajando, tú vas a hacer crecer en lo que estás siempre, si eres un buen trabajador. Por eso necesitamos crecer nosotros. El trabajo es algo sumamente importante, por eso fue la primera cosa que Dios le pidió a Adán: guarda el huerto. Es parte de tu desarrollo, tanto intelectual como en otros sentidos, y es parte de siempre crecer. Pero no tenemos que zafarnos de la idea de que es que el trabajo, y es que el dinero, y es que no tengo, y es que es una obsesión, porque ahorita todas las redes sociales nos están diciendo ten dinero y de qué se trata el dinero. A todos los jóvenes quiero que se olviden, y sobre todo a los chiquitos, que el tener el dinero no es porque eres influencer, sino porque verdaderamente tú estás con tus manos produciendo algo. Yo no entendía, renegué mucho cuando estaba chiquita, pero me enseñaron a trabajar con las manos y ahora embolsen tornillos y embolsen esto y ahora hagan esto y ahora pónganse en la caja y los van a robar, pero tienen que aprender, ¿verdad? Y perdió mucho dinero. Mi papá, al enseñarnos con todos, perdió mucho dinero porque nos hicieron tontos, porque no contábamos bien el cambio, pero él quería que nosotros nos fijáramos, y él nos dijo una cosa: mi objetivo es que cuando tú veas entrar a una persona por la puerta, o sea, fíjate en las personas, cuando lo veas entrar, tú vas a saber si te compra o no. Pues nos hicimos expertos en conocer gente, ¿no? Pero enseña a tus hijos. Si tú estás grande y no sabes cómo trabajar, busca, siempre hay alguien de quien podemos aprender. Nosotros seguimos buscando modelos, cómo realizamos mejor el trabajo del Señor. O sea, entonces tenemos en nuestras manos, en nuestras capacidades, nos podemos poner ahorita tantos diplomados, tantas cosas pequeñas, todos a utilizar nuestra mente y a producir. Este es el mandato del Señor Jesús, y quiero cerrar con un mandamiento. En 1 Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, para que nadie esté buscando, ay, sí, quiero sentir el amor de Dios. No, dice, este es el amor de Dios, díganlo todos juntos en voz alta, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En 1 Corintios 7:19 dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Tenemos que guardar los mandamientos, tenemos que escribirlos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Por eso queremos enseñar a estos jóvenes allá. Seguimos insistiendo en que la congregación siga corriendo con nosotros para mejorar la vida de estos niños, y en este proceso mejoramos nosotros. Tú creces cuando tú trabajas. Me encantó, lo que más me encantó de ellos es que cuando entran a trabajar, ellos traían el chip de la iglesia. Se trata de servir, se trata de servir, se trata de servir. Así es de que
no los explotaron porque Dios se encargó de cuidarlos, pero la vida se trata de ser siervos como Jesús, de servir cuando no quieras, de servir cuando estés cansado, de seguir sirviendo porque hay un propósito mayor. Entonces, ¿qué tal si oramos? Padre, te damos tantas gracias porque tus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Dios, que guardemos tus mandamientos. Y Señor, queremos ser una ciudad en un monte. Queremos ser un grupo de discípulos que sabe trabajar, que es fiel a su trabajo, que es fiel a los pequeños detalles donde nadie más nos ve. Padre, que nuestro día no está desperdiciado, sino que en todo momento podemos ser productivos. Pido que quites el miedo, sobre todo de los jóvenes, a trabajar, a ser regañados, a ser transformados, Señor, y que todos, padres, aún los grandes, Señor, que pueda ser utilizada nuestra inteligencia. Te doy gracias por el propósito para todas las edades que tú tienes, en el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos con el hermano Myers esta semana, 102 años. Impresionante. Quería pasarles la foto. Sigue predicando los domingos, casi no puede, es demasiado el esfuerzo. Utiliza 7 días de la semana para predicar a donde va. Tiene un amor por la gente y su manera de dar. Nos sentamos, estaban los jardineros afuera y las 2 personas que los asisten nos dieron una comida muy rica. La señora que hace la comida, y dice el hermano Myers con un apuro así: ya comieron los jardineros, ya vamos, ya casi está la comida, porque les hicieron un plato así enorme. Y dice el hermano Myers: si yo no le doy de comer todos los días a una persona, dice, mi vida es un desperdicio. Cuando tu vida cambia a servir a otros, a tu jefe, por difícil que sea, a servir en donde trabajas, aprender a trabajar, enseñar a tus hijos a trabajar, todo eso es parte de lo que honra a Dios.